Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con Elton Mayo. Fue un psicólogo organizacional que comenzó desde el 1923, a escribir en la eh, Universidad de Harvard. Y él lo que profesaba es que las personas necesitaban ser escuchadas, porque esas organizaciones que maltrataban a sus trabajadores en jornadas laborales tan largas eran personas que probablemente desconocían la realidad de la sociedad y de los sujetos con los que trataban y los explotaban. Y no había una administración del talento humano que hiciera el ejercicio de entender cómo podían ser más productivos y mejorar las condiciones del trabajo. Y en 1926 lo contrató la empresa Western Electric para que en un pueblo que se había creado para hacer dispositivos electrónicos en esa empresa, allá en Estados Unidos era muy común que las empresas compraban un terreno, instalaban su fábrica, que eran muy grandes, y alrededor se iba armando un pueblo. Ahí se armó ese pueblo de Hawthorne y allí él comenzó primero con un grupo muy pequeño, cerca de 14 trabajadoras, a entrevistarlas, a hacer una especie de diálogo para comprender sus situaciones. Y mágicamente, mejor dicho, quiero hacer una cosa. No les quiero contar esta historia, quiero que ustedes mismos la lean allí, porque es una historia súper bonita y si les spoileo esa historia, les daño la comprensión de los 3 experimentos que él hizo. Él hizo unos experimentos y la empresa creía que él era como mago. Y él decía, venga, embrújeme a todas estas otras, a 11.000, eran 11.000 trabajadores en esa empresa. Venga, háganle la entrevista a todos ellos porque es que me gusta que usted elevó la productividad en un tanto por ciento, casi un 28%, y solamente hablando con las señoras. Y el tema de la productividad era muy importante allí, porque era cómo medir lo que hacían las personas y cómo optimizar ese recurso humano, ese pago por persona. Los experimentos de Hawthorne son bien interesantes y Elton Mayo nos deja allí y esto lo van a leer en el reto de esta semana. El documento es leer los aportes del siglo XX y, de acuerdo al número de cédula, darle un énfasis a alguna de estas escuelas. De todas maneras, si quieren escoger la escuela humanista, es como la más sobrada, también lo pueden hacer. De profe, mi cédula termina en tal, pero escogí el tema este para darle énfasis. O sea, hacer un mapa conceptual mostrando las diferentes escuelas, las 7, 8 escuelas, y dándole un énfasis a la escuela que le tocó por número de cédula. Pero bueno, el que le toque y el que no, se me encarreta porque hay que leer, todos van a leer la historia de Elton Mayo. También hubo otras contribuciones, ahí está el señor con su sonrisa agradable, Abraham Maslow, que propuso una pirámide de necesidades, que los seres humanos había que ayudarles a satisfacer las necesidades básicas hasta subir hasta necesidades sociales y luego unas necesidades que superaban la autoestima y esto y que llegaban a ser necesidades como de destacarse en la sociedad y que el ser humano transitaba a través de ese tipo de necesidades, desde lo básico fisiológico hasta, y eso es lo que tenía que motivar a las personas para hacer trabajo. El tema de todos estos señores y la administración lo que buscaba era optimizar la mano de obra, hacer que la gente rindiera más. Ese era el dolor de cabeza de la administración en el siglo XX. Muchas labores todavía eran operativas, eran de mano de obra rutinaria, repetitiva. Hay una película, un documental de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, donde muestra precisamente ese mundo rutinario, tornillos, 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 o sea, un señor 3 horas de tornillos, tenía 10 minutos para ir a orinar y hoy orinaba, fumaba un cigarrillo y volvía otra vez a hacer tornillos. O sea, era una cantidad de labores supremamente esclavizantes desde todo punto de vista, pero la gente la hacía por dinero y era una esclavitud casi que concedida por parte de las personas a quienes pagaba su salario. Entonces, estas personas lo que trataban era como de
hacer más humanas esas organizaciones a partir de un discurso administrativo donde se respetara más al trabajador, se sacara el mejor provecho de su mano de obra, pero respetando sus condiciones de tiempo libre, de despliegue humano, ¿cierto? Aquí está un señor que se llama Deming, Edward Deming, y este señor nos contribuye con un ciclo que es el ciclo PHBA desde la ingeniería, que digamos es la interpretación del ciclo administrativo de Henry Fayol. Henry Fayol hablaba de planear, organizar, dirigir y controlar. Y el señor Deming hablaba de planear, hacer, verificar, ajustar o actuar para que el ciclo fuese de permanente mejora. Y eso fue lo que hizo Toyota. Toyota se aprendió y la cultura japonesa a la utilización del ciclo PHBA y desde las mejoras más grandes hasta lo más pequeño llevan siempre planear, organizar, dirigir y controlar. Planear, hacer, verificar y ajustar. Todo se mejora en Toyota, día a día. Un segundo, 33 milésimas de segundo, un carro lavado 50% al doble para que la pintura le entre en las latas. En fin, hay una cantidad de optimizaciones de la Toyota que dejan admirado a cualquiera. Y es un sistema de producción. Aportó con un modelo que se llama TPS, Toyota Production System. No es el TPM, que es producción, mantenimiento total, pero no. El TPS de Toyota es un aporte a la administración también. Están Douglas McGregor, la teoría X, la teoría Y. Hay una cantidad de contribuciones. Masaki Mai con los libros de Kaizen, cómo se produce en Japón, cómo la cultura favorece una producción altamente eficiente. Lo mismo la de Francia. Aquí está el señor Peter Drucker, está el señor Henry Misberg con aportes a la administración, a cómo trabajar con la gente, ya aquí al final del siglo XX, mucho más suavizado el discurso que era el discurso de la empresa a principios del siglo industrial, y aquí ya era una empresa más de servicios. El discurso de Michael Porter, más planeación, más proyección hacia la estrategia, más ser diferente de los demás para poder sobrevivir en las empresas. Y todo esto lo reúne en 1994 la ISO, la International Organization for Standardization. ¿Qué tal vieron mi pronunciación? No, lo que quiero decirles también con esto es que no teman pronunciar las palabras en inglés como consideran que se debe pronunciar. Nuestro acento latinoamericano no se nos va a quitar, y no se nos va a quitar si no nos vamos a vivir unos 10 años en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, vendrán unos retos que les voy a poner más o menos en la semana 6 o 7, donde pueden elegir una alternativa que es leer un artículo en inglés. Y es bueno que lo hagan sin pena, para que vayan forzando su mente en un video a cómo leer en inglés, cómo están leyendo ustedes en inglés. Bueno, entonces lo que hizo fue condensar todas esas literaturas, todas esas buenas prácticas para crear una norma que se llamó la ISO 9000, que era como la mamá de la 9001, que era la certificación. La 9002, 9003, 9004, que se orientaban hacia diferentes ramos, otras hacia mantener los sistemas de calidad en las organizaciones. Realmente todo esto condujo a la calidad total, a mantener sistemas de calidad que se realimentaran, una práctica de la mejora permanente. Eso es la conclusión de toda esa literatura administrativa, de todos estos señores que contribuyen desde la sociología, desde la psicología, desde la economía, desde diferentes ramos del conocimiento para hablarnos de cómo mantener la administración en una empresa. Yo lo que quiero concluir para esta semana es que entiendan que el siglo XX fue el siglo donde más se documentó la administración. Realmente fue el siglo XX. Ya ahora
pues bebemos de toda esa documentación escrita que nos dejó el siglo XX. Vamos a hablar del reto en otro video.